Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Pues bien, seguimos con Hebreos 11. Esta es la tercera parte de la fe, hablando de la fe. Y hoy vamos a ver como subtítulo ahí la nación de fe, la nación de fe. Y es la parte de Hebreos 23, Hebreos 11, de 23 al 31. 23 al 31. Muy bien. ¿Hay alguien que recuerde algo que vimos de la semana pasada? ¿Sembrados? ¿Vimos sembrados? Sí, Con fue razón. sembrados en el que. No, perdón. Entonces, pues no. Por eso me decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es que vimos sembrados en buena tierra. No, olvídalo. Es que queríamos prácticamente entrar en el capítulo 11 en el anterior, ¿verdad? Pero sí, vimos sembrados la semana pasada. Pero lo que me refiero es que el capítulo pasado, del capítulo 11 más bien, de la semana pasada, La familia de fe. la semana antepasada, exactamente, la familia de fe, ¿ya? Y vimos Hebreos 11 del 8 al 22. ¿Alguien recuerda algo de esa sección, o sea, de hace 2 semanas? ¿Sobre ahora? Sí, vimos un poco, así es. Por la fe todos hicieron Así es, vimos. Así es, algo que recuerden más. ¿A quién más vimos? Vimos un montón de Sara. Todas las obras que han hecho los grandes Hombres de Dios en el pasado, sí, claro, claro. grandes porque no hay. No, pero entendible. Todas han sido hechas por la fe de los Exactamente, eso es lo que nos trata de decir el libro de Hebreos. Y lo que está expandiendo ahorita, todas las obras que hace Dios a través de la fe que depositan en los hombres que Exacto, y es increíble, ¿no? Ver. Y es esta confusión que el mundo tiene, que es normal, o sea, es normal. O inclusive uno cuando viene reciente a la palabra, y ves obras, y luego la palabra te dice no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero después te dice otro versículo, muéstrame tu fe sin obras, o sea, la quiero ver, ¿cómo? Entonces, es donde pudiera pensar la gente que hay una contradicción de la palabra cuando sabemos que la palabra no se contradice de ninguna manera. El punto es ese, que Dios le da fe al ser humano para que pueda realizar una obra de fe increíble, o sea, que en la carne son cosas que no se pueden hacer. Como muestra un solo botón ponemos de la semana esta pasada, antepasada más bien, que por ejemplo, ¿quién podrá dar a su único hijo por la vida de los demás? O sea, ¿quién podría dar la vida de su hijo, ¿verdad? para que alguien más se beneficie, ¿verdad? Pues nadie, solo por la locura de la fe que te hace dar ese paso, ¿verdad? Y Abraham no le negó su primogénito, y vuelvo a decir primogénito porque lo declara así la escritura, aunque ya había tenido otro hijo con Agar, pero la promesa era por Isaac. Y una vez que nació y que creció, el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, y él no se lo negó. Son cosas increíbles que puedes hacer por la fe que Dios te ha dado, y que puedas observar lo que no se ve, puedas ver lo que no se ve. Y es eso, o sea, al final hay una obra, y por eso es que dice Pablo, muéstrame tu fe sin obras. O sea, ¿cómo la puedo ver? No, pues te la tengo que mostrar con las obras, ¿verdad? Pero no son obras humanas, son las obras del Espíritu, haciéndolas por medio de la fe,
que ningún gentil, ningún ser humano normal las haría, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de Noé. Haz un arca, Noé, cuando jamás había llovido, jamás había caído agua de arriba para abajo morada, o sea, jamás. Y el Señor le dijo, un día va a llover y se va a inundar todo esto. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lluvia? O sea, ni siquiera ha llovido nunca. Y él se puso a hacer el arca. Es todo lo que lo ven. Estás loco, va a llover, va a caer agua de arriba para abajo. Estás loco, es lo que pasa, es lo mismo. A nosotros nos dicen que si creemos en Jesucristo y que si le seguimos y le entregamos nuestra vida, tendremos vida eterna. ¿Y qué te dice el mundo? Estás loco. ¿Cómo te lo explico? Es fe. Por la fe creo eso. Por la fe que Dios me ha dado, no por la capacidad que yo pueda tener. Y entonces hago obras que para el mundo son locura, obviamente. Comienzo a hacer una arca, hago cosas que ha hecho los grandes hombres de Dios, como lo dijiste, brother, que son grandes por la fe que el Señor les ha dado, no por otra cosa, no por propios méritos, ¿no? De ninguna manera. Y que la fe siempre es manifestada en los ojos de Dios como la obediencia. Exacto. Más allá de lo que podamos decir, siempre es manifestada la obediencia. En obediencia, y en obediencia, sí, y en obediencia, no tan, si lo vemos como lo ve el mundo, no tan cuerda, no tan coherente, no tan, oye, es que esto no tiene razón de ser, pero es que esto es fe, o sea, y me hace a dar un paso en algo que no es lógico, por así decirlo, para el mundo, para el resto del mundo, pero la fe me hace dar ese paso para poder manifestar mi fe, y esa es la obra de manifestación de fe, la que se hace, ¿verdad? Y hay muchos, va a seguir mostrando, ahorita nos va a seguir mostrando más, y es lo que vamos a seguir viendo, y lo vamos a seguir palpando, de que no son cosas tan sencillas de hacer, tan sencillas como creíbles, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces dices, porque si hago esto, pues ya, o sea, pues ya, ¿cómo te lo explico? Entonces esa es la fe. Muy bien, entramos de lleno, está cortita la hoja, vamos a hacerla igual que siempre, vamos a leer, vamos a contestar las preguntas, si hay algún comentario, duda o cualquier situación, pues el Señor no lo indica. Entonces, vamos a ver el objetivo. El objetivo dice ser fortalecidos en tiempos difíciles y en todo tiempo, recordando la fe que ha sostenido nuestro pueblo durante toda su peregrinación. Es increíble, pero esta palabra que pusieron ahí, sostenido, o sea, es lo que te sostiene, ¿no? Desde el principio que Dios dijo que vendría por nosotros, eso es lo único que nos sostiene, la fe, de creer que quien lo dijo es fiel y verdadero, ¿no? Y no dice mentiras, entonces eso será, y es todo lo que tengo, ¿no? Y claro, todo este capítulo 11 nos resalta, y todos estos hombres que pasaron en el Antiguo Testamento hace miles de años, y que lo leímos en otro capítulo de Hebreos, que lo vieron de lejos, o sea, y lo saludaron, pero nunca llegaron, mas sin embargo saben que va a pasar. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel. Y entonces pues vamos manifestando esa fe conforme nos acercamos a la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no podemos tener fe si no nos acercamos a la Escritura. O sea, todo viene de la mano. Y es increíble, es lo que nos ha sostenido. ¿A quién? A nuestro pueblo durante toda su peregrinación, y todavía no termina, ¿verdad? Aún hoy en el 2019 no termina esa peregrinación. Tenemos unos versículos a memorizar que Laura nos los va a decir de memoria. Qué bueno, gracias. Léelos, Miquita, por favor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:24 al 26. Amén. Así que este es el versículo a memorizar, ahorita vamos a llegar ahí, pero es de las obras increíbles que vemos, ¿no? Lo estamos leyendo, o sea, nomás por señalarlo, por la fe, y lo declara, no por otra cosa, no porque Moisés haya sido muy humano y que haya sido muy noble y muy buena persona y muy lindo, no, por la fe. ¿Cómo? Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso no lo hace la carne, ¿no? Eso lo hace la obra de Dios manifestada en fe en una persona. Rehusar es como si yo dijera, poniéndolo ahorita aquí, es un ejemplo que siempre les he dicho, los ejemplos terrenales siempre quedan así con los ejemplos celestiales, pero en este caso es como si dijéramos que el brother haya sido adoptado de Donald Trump, ¿sí? Un hijo adoptado de Donald Trump, el brother, ¿ya? Y que el brother dijera, bueno, por Cristo, pues niego ya ser adoptado por él porque prefiero padecer por causa de mi Señor y seguir lo que mi Señor me dice a gozar de todas las riquezas y todo lo que me pueda dar esa familia. Lo mismo hizo Moisés. Era hijo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ella lo adoptó. ¿Lo recuerdan? De pequeño. Entonces rehusó a eso ya cuando estuvo grande, pero fue ¿por qué? Por la fe. Ahí dice desde el principio, no tenemos que rebuscar nada. Por la fe. Y eso es lo que nos va manifestando la obra de Dios en los hombres, manifestada en la fe que Dios pone en cada uno. Vamos a empezar, vamos a iniciar ahí en la hojita, versículo 23. Voy a leer y vamos a ir contestando, ¿okay? Dice Hebreos 11:23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces dice ahí la primera pregunta: ¿qué sucedió por la fe con Moisés cuando nació? Fue escondido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, cualquiera que escuche este versículo y así dice, bueno, pues ¿qué tiene de asombroso este acto de fe? Esconderlo por 3 meses al niño. El punto es que dice que había un decreto del rey. ¿Alguien sabe cuál era ese decreto? Asesinar a todos los niños menores de no sé cuántos años, ¿verdad? Así es. De 2 años para abajo. Gracias, hermano. Usted estuvo ahí en el decreto. Dice, no, pero lo leí. Ay, ¿por la edad? No. ¿Algo le digo? Ándale. Es lo que yo entendí. Mi hermanita es joven. Muy joven. Ok, entonces, lo que yo entendí, eso sí entiendes tú, ¿verdad? Entonces, ¿qué peligro había? Desobedecer un decreto del rey no era sencillo en aquella época, pues simple y sencillamente era, sí, vengan los 3 para acá y a los 3 me los voy a echar, ¿verdad? O sea, y por la fe hicieron eso, o sea, lo retuvieron durante 3 meses, estuvo ahí, y sin importarles el decreto del rey, ¿no? Y dice ahí la segunda pregunta, ¿por qué? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así es, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hay unos versículos en Hechos 7,
que declaran eso, porque les está diciendo Esteban, este hombre que fue el primer mártir de los apóstoles después de Jesucristo, fue el primer mártir, y él les estaba declarando todo lo que había pasado en las escrituras, y parte de eso en el versículo 20 del capítulo 7:20 declara eso. Les estaba diciendo muchas cosas. Dice: en aquel mismo tiempo, estoy en Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, los 3 meses que lo escondieron, ¿okay? Y luego después dice el 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. O sea, declara esto también, les estaba platicando esto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto quiere decir que después de 3 meses lo recogió la hija de Faraón. Todo fue muy peculiar. Lo pusieron en un río los papás y mandaron a la hermanita a que lo estuviera siguiendo a ver a dónde iba, porque lo pusieron en el río, en una canastita, ¿verdad? Y allí iba, y la hija de ellos, o sea, que la hermana iba viendo al hermanito cómo iba en el río. Y hasta que ella ve, se esconde entre los matorrales y ve que la hija de Faraón estaba ahí en la orilla del río, y lo agarró para ella. Y bueno, es una larga historia, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, Moisés fue creado conforme al Faraón, o sea, venía siendo prácticamente como un nieto del Faraón adoptado, ¿no? Y aprendió todas las cosas, y era poderoso porque pues lo enseñaron como un gran guerrero, y aparte mucha sabiduría, mucho conocimiento tenía. Pero al final estamos viendo que no le importó nada de eso, sino que cuando el Señor tuvo el llamado del Señor, atendió al llamado del Señor, ¿verdad? Y dejó todas las riquezas. Y dirías tú, pues nomás un loco hace eso, dejar todo lo que tiene por irse a padecer. Pues es que obedeció a su Señor, y ese es el punto. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sigue el versículo 24 y 25. ¿Me ayudas, amor? Sí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así es, parte del versículo a memorizar, ¿verdad? ¿Qué rehusó Moisés por la fe, hecho ya grande? ¿A qué rehusó? Sí, llamarse hijo de la hija de Faraón y todo lo demás. Vamos a ponerle todo lo del versículo. Así que dice, llamarse hijo, a eso rehusó, ¿verdad? A llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Wow. Y aquí en Hebreos menciona los vituperios de Cristo. No es sencillo ubicar cómo es que Moisés escogió los vituperios de Cristo si Cristo todavía no venía, todavía no nacía. ¿Alguien puede decirme de qué manera La fe. se asimila esto? No, sí, obviamente que es por la fe, pues es lo que está declarando, pero ¿cómo es posible que haya escogido los vituperios de Cristo cuando Cristo todavía no nacía? ¿Cómo es eso? Sus mismas Pues por el raíces, o sea, el Señor en él puso eso. Sí, todo está bien, no hace falta contestar la pregunta. ¿Cómo vuelven a decir? Lo que ocurre es de que Moisés
pues Moisés nació, no quiero, como dice el pastor, no quiero rebundar, no sé cuántos años, pero unos 1500 años, no sé, antes de que naciera Cristo. ¿Cómo es que escogió Moisés dice que la escritura, por eso lo estoy preguntando, escogió antes ser maltratado por el pueblo y que gozar de los deleites? No, bueno, pero ya estamos viendo. Porque traía ya el linaje, la sangre como una Sí, aguántame, es que estoy aquí. Yo leí hasta el 26, Ese es el punto, por eso es que no lo veía. En el 26, ¿Qué no hay más aquí? sí, todavía no va ahí, pero bueno, estoy comentándolo ya, ni modo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice la palabra de Dios. Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, cuando Cristo todavía no nacía, cuando Moisés escogió eso. ¿De qué manera lo escogió? ¿Cómo? Por la fe. Claro que por la fe, definitivamente que por la fe, pero ¿cómo? viendo el galardón. Sí, claro que es lindo el galardón, pero Ay, lo que quiero es que yo lo traigo en la mente, ¿verdad? Pero bueno. pues nomás sí. Y de otra forma, de otra forma. Dime, amor. Es que una vez comenté, pero no sé si una vez comenté al pastor que él ya sabía que él era de sangre hebrea. Sí, definitivamente que sí. Él Sí. ya sabía que era de sangre hebrea. Eso es correcto, sí. Entonces, pero también viene como cuando vienes a Cristo y tú La tu dices, identidad. me niego yo a mí mismo para padecer por el Señor Sí, claro. y dejo todo. Todo lo que dices es correcto. O sea, y está perfecto, está correcto. Todo lo que dices es correcto. El punto es cómo enlazo a Cristo hace 1500 años antes de que nazca. ¿Cómo lo enlazo? Era la sombra de lo que yo. No, sí, claro que era la sombra de lo que iba a venir, pero sí. Era la descendencia, ¿no? ¿Vale? Era la descendencia, ¿no? Era. Descendencia. Sí, ahí va, se lo voy a decir, porque es que lo traigo yo, pero pues no sé, a lo ¿Cómo mejor. escogió ser vituperado en lugar de... ¿Cómo escogió? Ya sabemos que fue por fe, pero ¿cómo enlazo? Porque la palabra me lo está diciendo. Si no me lo dijera la palabra, pues no preguntara, ¿verdad? Pero la palabra misma está diciendo, teniendo por mayores riquezas, o sea, Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, pero ¿cómo supo que Cristo? ¿Cómo enlazo a Cristo ahí? Como no sé que todo viene esto de Cristo. Claro, porque lo está diciendo Hebreos, o sea, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Claro que fue por fe, claro que, o sea, todo es correcto. ¿Cómo? Revelación. Pues sí, pero de otra manera, ¿cómo? Porque aquí sería la mirada del gran galardón. Bueno, es que, digo, esta parte de esto, en la Iglesia Católica muestran que toda revelación fue por medio del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Bueno, definitivo. eso dicen en la Iglesia No, Católica. definitivo que lo es. Definitivo que lo es, no es posible por otro lado. O sea, Y luego, otra cosa que dice la Iglesia Católica, bueno, yo no soy católico, pero yo no, me quería sí, decir. siempre. Y otra cosa es que dicen que nos inventaban mucho sobre la historia de Moisés. Él subió un cerro, ¿no? Algo así. Sí. Él subió un cerro y ahí es donde se le muestra pues la... Sí, definitivamente que así es, sin problema. Pero esta escena es antes de todo eso. Ok. Pero sí está en lo correcto también. Ok. El punto es este. No estoy perdida. No sé, no, todos están correctos. Todos están correctos. El único punto es este. ¿Cómo enlazo a Cristo antes de que nazca? ¿Cómo? Cuando se supone que como quiera él ya era, obviamente. Y ya lo hemos dicho aquí. ¿Te estás refiriendo a una escena que pasa específicamente o algo espiritual? No entiendo. No, pues es que no quiero entrar así como que mucho. Nada más es una pregunta simple. Es una pregunta simple. Simple. Ahí va, lo hemos dicho muchas veces. Si eso siempre no quiero saber lo que algo más difícil.
Sí, eso es simple, dice. El punto es este. El punto es este. ¿Quién llamó a Moisés? Dios, ¿Cómo lo llamó? O por medio de la zarza. Por eso, o sea, le habló, ¿no? Le habló, Lo que le sea, habló. le habló. Dios le habló. Y entonces, ¿creyó verdaderamente Moisés en Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bueno, sí creyó, claro. ¿Cómo creyó? Ya está la pregunta ahí. Ya está. Nació con fe. Nació con por fe. escuchar a Dios. Claro, pero ¿quién es Cristo? Dios La mismo. palabra misma. El verbo se hizo carne. La palabra El misma, por haber escuchado la palabra y luego en vez de claro, la fe y así creí. Claro. Él creyó en Jesucristo, en lo que Dios le dijo. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué no diste la pista de Juan 1? Porque lo hemos visto muchas veces, es lo más. Cristo está por todos lados. Dios mismo. Entonces él creyó en Jesucristo y prefirió creerle a Cristo, pasar por ese vituperio, porque a donde te habla, o sea, te va a decir, no, niégate a ti mismo, lo mismo que nos dice ahora, ¿verdad? Entonces se negó a sí mismo él y vino a hacer la obra de Dios por medio de la fe, obviamente que es por medio de la fe. Es lo mismo que venimos viendo con los demás ahorita, ¿no? Exactamente lo Que mismo. les habló a Noé, le habló a Lo Abraham, mismo. y ellos creyeron al oírlo por medio de la fe. Eso de que Lo él mismo. dejó los tesoros, dejó todo, es porque se negó a sí mismo. Creyó a la palabra de Dios. Le creyó, así es, y prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vituperio es, Yo lo asocio con padecimientos. sí, padecimientos, pero quiere decir ataques en contra por causa del nombre de Jesucristo, obviamente, por causa de Jesús, ¿verdad? De Dios. En este caso, por causa de lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? Así es que Dios le da una orden, pero esta orden no es simple, ¿verdad? O sea, no es sencilla, o sea, tienes que... Y sin embargo, él decidió pasar por ese vituperio para obedecer al Señor. Claro, para obedecer al Así Señor. es. Y Es lo como único que cuando- quería... Sí, es que porque es que quiere, yo pienso que haya más explicación. Cuando, por ejemplo, a usted le empiezan a decir que la misma familia, estás yendo a la iglesia cristiana, ya te vas a volver hermano, y que, o sea, incluso muchos familiares también se apartan de ti por el simple hecho de la escritura. De que empiezas a acercarte al Señor. Exactamente, y así es, porque la escritura lo declara que pasará uno vituperio por nada más por el simple hecho de la escritura. Y es exactamente la misma situación que pasó Moisés que pasamos nosotros. La misma. Sí, hermano. La misma situación, porque Dios me dice que haga una cosa. Y si yo hago lo que Dios me dice que haga, los demás me van a vituperar. Los demás me van a decir cosas. Ay, andas de aleluya. Y van a empezar, ¿y por qué? Ahora muy santo. Y van a empezar a ver vituperio contra mi persona, ¿verdad? Entonces, por causa de la palabra de Dios. Pero si no le hago caso, pues voy a seguir en el mundo. Pero no voy a hacer caso a mi Señor. Entonces no voy a hacer la obra de Dios. Entonces, esa es la situación que nos pasa a cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. No sé si contestamos la preguntita. Sí, ¿verdad? Ah, No. sí, ya. ¿Sí? Yo no la ¿Sí o contesté. no? ¿Cuál era? Por fe, no, claro. apenas la Llamarse hijo de la hija de Llamarse hijo, ya lo dijimos todo. Llamarse hijo de la hija de Faraón. Sí, ya. Yo hablaba de la pregunta de la 26. No, es que le cambié. No me acordé, perdón. Pero va para allá, en la Sí, ya 26. me respondí. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada puesta en Cristo. sí, pero en el galardón, claro, o sea, claro que en Cristo, pero
en el fin de todo esto, que es vivir por la eternidad perdonado junto a Dios y todo. Entonces, ¿por qué dice ahí? ¿Por qué hizo eso? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa es la segunda respuesta de la 26, o más bien la respuesta del 26. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, no en los hombres. No, cuando pones tu mirada en los hombres, siempre la palabra de Dios te va a parecer gravosa. Siempre te va a parecer gravosa, porque tienes tu mirada puesta aquí, en lo que se ve. Pero cuando pones tu mirada en lo celestial, en que un día estarás frente a Él y un día estarás por la eternidad viviendo con Él, lo de aquí se te va a hacer, basura, con el perdón de la palabra, pero así es, lo vas a tener por segunda parte. Tú vas a poner tu mirada en el galardón. Y entonces es lo que te hace caminar por fe. No caminas por lo que ves, no te mueves por lo que ves, sino por lo que no se ve. Pero crees que verdaderamente va a ocurrir. Pero eso es por fe. No es por sabiduría, capacidad de conocimiento, sino es por fe, por la fe que el Señor ha dado. Seguimos. Versículo 27. Gabriel, ¿me ayudas con el 27? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y volvemos a ver casi la misma, el mismo ejemplo, pero ahora con otra palabra. Dice que por la fe dejó a Egipto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por la fe dejas al mundo. Dejas las cosas de este mundo, las vanidades, todas las cosas que te ofrece este mundo, lo dejas por la fe. No temiendo la ira del rey. En este caso, el faraón, pues era un poderoso, entre comillas, terrenalmente, y podía haber mandado por este hombre para que matarlo y lo que sea, ¿no? Pues, al fin y al cabo era un adoptado para él, ¿verdad? Pero no temió eso, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, al que no se ve. Pero se sostuvo viendo al Señor. Y si el Señor está contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es de que debemos de andar, caminando conforme a los estatutos de mi Señor, no del mundo. Sí, voy a ir tropezando y voy a ir en contra del mundo, porque estos son contrarios, no conviven, son contrarios. Pero yo tengo que seguir. Y el mundo me va a señalar, me va a vituperar, me va a decir, y empezando por mi familia. Eso es lo primero. Los primeros enemigos, dice el Señor, que serán los de tu casa. Eso es lo que dice. Y poco a poco, con tu fe y con tu, irán algunos creyendo. Poco a poco. Pero tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué dejó Moisés por la fe? A Egipto, no temiendo la ira del rey. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por eso voy a volver a leer el objetivo, porque aquí me llama mucho la atención. Se sostuvo y fue por la fe, ¿estamos de acuerdo? Y el objetivo dice ser fortalecidos cada uno de nosotros en tiempos difíciles y en todo tiempo, recordando la fe que ha sostenido, que nos ha sostenido a nuestro pueblo durante toda su peregrinación. Y así sostuvo a Moisés por esa fe, como viendo al invisible, porque sabía que Él está ahí y que le puede librar de cualquier situación, y así caminó, por fe. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Así que la segunda respuesta es ¿por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible.
Y la fe nos hace ver al invisible, ¿no? O sea, yo creo que todos los que seguimos al Señor sabemos que Él está vivo y reinando, que Él está ahí y que un día vendrá con poder y juzgará al mundo, o sea, juzgará al mundo y habrá un grande juicio sobre la tierra. Pero bueno, nosotros seguimos caminando como viendo al invisible igual. Muy bien. ¿Ya terminó la meditación? Sí. Sí, ok. Muy bien. Versículo 28. ¿Me ayuda, hermanita? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Dice que por la fe celebró la Pascua. ¿Alguien sabe cuándo fue esto? Cuando pintaron La en Pascua. la última plaga, ¿no? Sí. O Sí, sea, pero es la de Cristo. ¿Eh? Es la de Cristo. ¿Cómo? O como dice, por la fe se Por la fe celebró la Pascua. ¿Cuál Pascua? O sea, antes de que salieran de Egipto, ¿recuerdan que Dios les dio una instrucción? Sí, esa de la... Sí, pero en toda la Pascua, hijita, o sea, en el día 12 separan en el día 10 separan un corderito, en el día 12 lo van a destazar y la sangre la van a poner en el lindel de las puertas. Y todo el que tenga esa sangre del cordero en las puertas va a pasar mi espíritu de muerte y no les hará nada a todo aquel que tenga la sangre del cordero. Todo eso también fue por fe, por eso es que lo está diciendo, por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí? Y se acuerdan que esa noche mató a todos los primogénitos de Egipto. Todo el primer nacido de cada familia lo mató. ¿Quién hizo esto? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero ¿cómo? ¿No que es un Dios de amor? Es un Dios de amor. Él está protegiendo su linaje. Él está protegiendo a su pueblo escogido. Y ojo, todo primogénito de personas y de animales murieron esa noche, excepto los que tuvieran puesta la marca de la sangre en el madero. El que tenga oídos para oír, que oiga. La sangre del cordero en el madero no iba a morir, no iba a haber muerte. Y el día siguiente en la mañana hubo un gran clamor, todos, inclusive el mismo faraón tenía un primogénito y murió. Y fue entonces la salida de Egipto. El mismo faraón les dijo, váyanse, no los quiero ver, váyanse de aquí. Y fue que salieron. Pero después el Señor endureció a propósito Claro, su corazón, claro. ¿verdad? Hay mil historias hermosas, pero dice que por la fe celebró la Pascua. Si a ti alguien te dice, mata un cordero y ponle aquí y van a morir todos los primogénitos, excepto de los que pongan voy a creer eso. ¿Cómo va a pasar eso? Haz caso, Padre Dios. Por fe obedeces, claro. No importa qué tan loco soy. Y todo ha sido así, mamita. Todas las historias han sido locura para el mundo. Pero para Dios, para los que se salvan, dice la Escritura, poder de Dios. Es poder de Dios. No es otra cosa, pero no lo creemos en nuestro corazón. Y ese es el problema. Muy bien. ¿Qué celebró Moisés por la fe? La Pascua y la aspersión de la sangre. La Pascua. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así es. Para que no los tocase. Y qué increíble, ¿no? O sea, obedecieron y no los tocaron. No murió ni uno de los que hicieron eso.
ni uno murió. Muy bien. Siguiente. Versículo 29. ¿Me ayudas, Laura? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué increíble, volvamos a lo mismo. Dice la escritura esto, y me encanta que cuando vimos Génesis, o fue Éxodo, ¿no? El cruce del mar rojo, Éxodo. Me encanta que cuando vimos Éxodo, la palabra lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como 3 veces. Y cruzaron el mar en seco. En seco. No chacualeando ni nada de eso. No lodándose, no, en seco. Y aquí lo vuelve a decir, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, como si anduvieran en una tierra seca, no chacualearon lodo, nada, no había humedad. Y en las paredes del mar aquí enfrente de ellos así, y ellos pasando por el medio como en tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque lo pasaron. El pastor comentó. Por la fe. Sí, por la fe. Y el pastor comentó que tú por fe puedes pasar el mar rojo sin mojarte, pero si lo haces en tus fuerzas te vas a ahogar. Pues claro, ahí está En las circunstancias en las que te ves. Comentaba el pastor que los egipcios confiaron en su ejército, en sus carros, en sus caballos, en todo lo que tenían. Y iban tras ellos y los iban a matar. Y ellos estaban a la orilla del Mar Rojo y volteando para atrás los egipcios ya venían encarrerados, con armas y con todo. Y ellos, ¿cómo iban a pasar? Era un pueblo. Sí, había jóvenes, había grandes, pero había mujeres, niños, ancianos y los animalitos, todos. ¿Cómo iban a hacer? El Señor les abrió el mar y pasaron como por tierra seca. Se fueron caminando, y ahí iban. Y hasta que no cruzaron, entonces es que estos ya venían en medio del mar y el Señor, hasta que el último, dice la escritura, que el último pisó la orilla, el Señor cerró el mar. Otra vez. Y todos se ahogaron. Todos los egipcios se ahogaron. Así con como sus carros cuando metió a los y animalitos sus caballos. en el arca. Igual. Él cerró Hasta la que no puerta. entró el último al arca, Él cerró la puerta. Y esto es así. Esto es así. Aquí está la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Lo puedes creer o no. Y así va a ser también. Y así será. Todo lo que está escrito, así será. Su venida, así será. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ah, sí, es que con el internet todos les vamos a ver de dónde vengan. No, todo ojo le verá. Los animales, todo ojo. No necesitan que tengan un iPad, ni nada. Todo ojo de los animales, todo ojo le verá cuando venga. Y así será. Y dice que toda rodilla, lo cantamos ahorita, ¿no? Se doblará ante Él. Y toda lengua pronunciará que Él es el Señor. ¡Wow! Increíble. ¿Qué hizo el pueblo de Dios por fe? Pasaron el mar rojo como por tierra seca. Pasaron el mar rojo como por tierra seca. Increíble. ¿Qué sucedió con los egipcios cuando intentaron hacer lo mismo? Fueron ahogados. Fueron ahogados. No se trata de tus fuerzas, no se trata de poder, no se trata de inteligencia, no se trata de estrategia ni de fuerza, se trata de fe. Y cuando soy débil, dice el Señor, dijo Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entra la fortaleza de mi Dios y no la mía. Y entonces cuando acepto mi debilidad, Él entra en mi lugar y Él pelea mi batalla, ¿no? Y eso es lo que no hemos podido entender. Queremos
resolver los problemas, aún siendo cristianos. Queremos resolver los problemas nosotros mismos, no podemos, dejémoselos a Él, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo entiende, al único que pueda hacerlo. Pero no, nos creemos con toda la sabiduría y con toda la inteligencia. Yo lo puedo resolver, no puedes resolverlo, déjaselo a Él. Y el problema es de que el dejárselo a Él nos va a atacar nuestra impaciencia. ¿Y a qué hora, Señor, arreglas esto? Espérate, ten paciencia, ten calma. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir con nuestro Dios. ¿Cómo es que Él lucha nuestras batallas? Entonces los egipcios pues se ahogaron, ¿verdad? Se ahogaron. Bueno. Versículo 30. ¿Me ayudas, Juanito? Por la fe que cayeron los muros de Jericó. después de rodearlos 7 días. Muy bien, 7 días. Así que dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y tú escuchas esa historia y volvemos a lo mismo. Dices, qué locura es esa. Si a mí, mi Dios, lo digo con todo el amor y mi Señor conoce mi corazón. Si alguien me hubiese dicho, mira, Juan, vas a ir a atacar a ese pueblo, pero ese pueblo tiene unas murallas como de 5 metros para arriba, ¿verdad? No puedes penetrar, pero vas a hacer esto. Vas a ir cada noche y vas a rodearlos 5 veces o 7 veces, 7 perdón. veces. En silencio, todos en silencio, nomás van a ir en la noche y van a rodearla 7 veces, toda la muralla. 7 días. Sí, 7 días y 7 veces también fueron. Regresan a dormir. Siguiente día van y hacen lo mismo. Así le van a hacer 7 días. Y en el 7º día vas a gritar como loco. Todos van a rodear y todos van a gritar como loco y las murallas van a caer. Y yo les diré, y luego, ¿Qué más te vas a pues hacer, así, señora? sí, eso va a pasar. Pues eso ocurrió. Eso ocurrió. El punto es que es por fe. Y volvemos a las locuras. El mundo va a decir, estás loco, Juan de Dios, porque quieres seguir los preceptos de un Dios que ni siquiera puedes ver. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Definitivamente estoy loco. Lo estoy. Lo veo. Mi Señor me muestra que por fe todo es posible y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si el mundo me dice que estoy loco, pues yo prefiero que me digan que estoy loco, pero agradar a Dios. Y no agradar al mundo, pero que Dios un día me juzgue y me diga, ¿te acuerdas que te dije y no obedeciste? ¿Verdad? ¿Qué sucedió por la fe con los muros de Jericó? Cayeron después de rodear los 7 días. Cayeron después de rodearlos 7 días. ¡Wow! Increíble. Qué increíble. ¿Lees esa Bien historia? se va desglosando todo, ¿no? Aunque no hay contradicciones, no hay nada, sino que todo tal y cual salieron todas las cosas. Exacto. Así como Dios lo dijo, así es. Exactamente así es. Aunque mucha gente no quiere creer, pero Claro. la fe es la base principal. Claro. Pero la gente no mueve un dedo porque como es fe, dice, no, pero ¿cómo es posible que esto va a ocurrir? Pues hazlo. O sea, si Dios te dice, hazlo. Pero si no mueves un dedo, ¿qué crees? Si ellos no hubieran ido a rodear los 7 noches, o sea, los 7 días, pero en la noche, a Jericó, y no hubieran gritado, ¿hubiera caído el muro? No hubieran caído, no hubieran visto el milagro. O sea, si no mueves un dedo, antes tú, primero, por fe, a esa locura que te llama el Señor, no vas a ver el milagro. Ni esperes verlo, no lo vas a ver. No va a ser posible. Porque se necesita la obra de la fe manifiesta. ¿Para qué? Para que se haga el milagro.
Y así todos, así el que quiera, ha sido lo mismo. Lo mismito a todos, igualitos. Así que los muros de Jericó cayeron. Porque los hijos del Señor, el pueblo de Israel, obedeció su voz y le creyó por fe. Lo hizo por fe. No porque dijeran, pues ¿cómo? ¿Cómo que lo vamos a rodear? Y sin armas. ¿Cómo? Así es. Siguiente y último de este estudio, versículo 31. ¿Me ayuda? Sí. Ay. No se apure. Dice, por la fe de Rahab, la ramera no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así es. Dice que por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, o sea, no murió, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta historia también es muy hermosa. Antes de entrar a la tierra prometida, mandan unos espías a observar la tierra, a ver cómo está, pero van los espías y ven que hay gigantes y que pues, o sea, es difícil la pelea contra ellos. Pero aquí esta historia donde se desarrolla este pasaje es que cuando llegan a la ciudad, una ramera Rahab los protege. Los protege porque por ahí como que los andaban viendo y entonces los esconde. Y ella los esconde. Y entonces le dijeron, por habernos escondido, ¿verdad? Cuando vengamos no vas a morir nadie. Pero la historia es hermosa porque todas las historias apuntan a Cristo. Todas las historias apuntan a nuestro Señor. Y le dijo, pero ojo, tienen que estar dentro de la casa. Si están afuera no nos hacemos responsables. Si están todos dentro de la casa, tú vas a poner un listoncito rojo en la puerta de la casa y otra vez rojo en la madera, la sangre en la madera. Y nosotros sabremos que aquí no vamos a entrar a destruir a nadie. Pero toda tu familia, puedes meter a todos los que quieras de tus familiares, pero que no salga nadie porque no nos hacemos responsables. Así que o estás adentro o estás afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ella, hasta yo leí un poquito que sé que ella le temió por haber escuchado. Claro. Entonces fue cuando ahí también que fue que accionó obviamente su temor a Cristo, pero por fe. Claro. Entonces es ahí donde ella escuchó del Dios del pueblo de Israel y le temió. Porque todos habían escuchado, pero ella cuando le teme al Señor de lo que estaba haciendo con otros pueblos, él creyó y dijo, claro, creyó lo que había oído. Qué increíble. O sea, sí. ¿Por qué viene la fe? La palabra de Dios. Escuchó lo que habían hecho en otros pueblos, cómo habían derrotado a otros. Y los demás también lo escuchaban. Claro. No creyeron. Claro. Esa fue la gran diferencia. Claro. El detalle es creer o no creer. Ese es el punto. Y se cree por fe. No porque soy más listo y más inteligente que otro, es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que expongámonos la palabra de Dios para que el Señor vaya manifestando esa fe, para poder creer en Él fervientemente, así como creen sus hijos en Él. ¿Qué sucedió por la fe con Rahab la ramera? No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Increíble. Todas y cada una de las historias que están aquí apuntan a la redención y a la salvación y a la obra maravillosa efectuada en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que manifiesta.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario?